Ya, voy a llamar. No, que no se ve bien. Yo llamo al grupo. Bueno, mi nombre es Felipe Trigo. Voy a revisar con ustedes el tema de la etapa de continuación de Moriana. Y voy a tratar de utilizar, entre medio de la presentación, datos de muestras sobre SCDI o algoritmos realizados en una campaña en el 2014. Y voy a tratar de utilizarlos para describir ciertas etapas dentro del proceso. Cuando arreglemos la pantalla, Ya vamos a ver la diferencia geográfica, si no, pensábamos que era parte de la presentación. Defectos especiales. Entonces acá, como les comentaba, voy a realizar un análisis más bien cualitativo del modelo ITS y aplicado en alguna etapa en la pausa. Posibles mejoras, incremento de eficiencia. Y el análisis se basa en antecedentes recopilados en una campaña 2014-2015. Existe una campaña previa de 2008, pero no está incluida dentro del análisis. Lo otro importante antes de seguir es que el análisis de las variables de la rústica, de la combinación para las muestras de las bambas está realizado bajo esa característica, como muestra. ¿Ya? Como muestra es muy distinto realizar un modelo ya sobre muestras que realizar un modelo sobre estas mismas variables cuando están estimadas. La variabilidad se aborda un poco más cuando incorporamos también al modelo variables operacionales. El modelo nosotros lo construimos a finales de septiembre, octubre de 2015, antes que la planta entrara en operación. Entonces no contábamos con datos operacionales, no sabemos al momento de la construcción del modelo cuál iba a ser el comportamiento de la planta al pasar por los minerales. Entonces lo que tenemos es prácticamente una aproximación. La semana que recién pasó, conversamos con Germán Ocaña y le solicitamos información de planta ya para poder actualizar los modelos que vamos a presentar tanto de movimiento y operación para poder entregarle a ustedes una mejor aproximación de los modelos a la realidad que ustedes tienen en su planta. Y estamos al pendiente con esa información, cuando la vamos a actualizar la vamos a compartir con ustedes. Entonces, ¿qué decir qué es? Primero, ¿qué es un software de construcción metalúrgica? Un simulador integrado de metalúrgica. Que lo que hace, a diferencia de otros simuladores del proceso, es utilizar la variabilidad y entregar esta como respuesta. Utilizar, en este caso, la campaña de 149 SCPI como index y simularlo a la vez, no de manera independiente. Y entregar de esta forma una respuesta ponderada, ya referente a la representatividad que tiene cada una de estas muestras dentro del yacimiento. ¿Qué masa representa cada una de estas muestras? ¿Qué volumen? ¿Qué tonelaje representa cada una de las muestras testeadas dentro del yacimiento completo? El simulador lo que hace es asignarle mayor peso o menor peso dependiendo de su representatividad dentro del total. Como es un caso preliminar, nosotros tampoco contamos con esa información y se le asignó a cada una de las muestras dentro del yacimiento un valor equitativo, igual. En nuestro estudio, todas las muestras pesan lo mismo. No tenemos información aún de cuánto pesa cada una de ellas. El IGS lo pueden descargar ya en sus computadores personales. Ese es el link. El software es abierto. Ya la base de datos también es de ustedes. La pueden simular cuando quieran. Y el software se actualiza también de manera abierta.
O sea, al momento de tenerlo instalado, va a generar actualizaciones cuando estén disponibles. Entonces, lo primero es cómo se construye un modelo IGS. Aquí yo dividí en dos fuentes de información. La primera fuente de información es contar con la información de planta o los criterios de diseño. Nosotros, en la etapa preliminar, utilizamos los criterios de diseño ya que generó Bechtel para poder utilizarlos en el simulador y, de cierta forma, parametrizar, utilizando también el benchmark de SGS en el comportamiento de la molienda y sus minerales. También, cuando existe la posibilidad, ya que lo que estamos pidiendo hoy en día es información operacional medida en línea, o sea, en el día a día, cuál es la potencia que consumen sus equipos de sal, cuál es la potencia que consumen sus equipos de oro, cuáles son los tamaños de parrilla, los tamaños de los armeros de los equipos, cada cuánto hacen sus mantenciones, hasta qué tamaño máximo llega el desgaste de cada una de estas partes de los equipos. Es información que se tiene que actualizar para ir teniendo un modelo robusto y que responda a los requerimientos del mineral. Y obviamente, cualquier tipo de muestreo que se realice. Nosotros, dentro de los mejores escenarios que pueden existir para tener un modelo que responda a los requerimientos de proyectar un TPH, de planificar un valor de tonelaje, es tener muestreo donde se pueda identificar la variabilidad de la granulometría dentro del circuito. O sea, uno tiene que conocer cuál es la granulometría que está entrando como alimentación fresca a la molienda sal, o la descarga del circuito de molienda, ¿ya? O los tamaños intermedios como el doble. Hay que tener conocimiento de cuál es el comportamiento de la granulometría, por lo menos una vez al mes. Nosotros realizamos muestreos, por ejemplo, a las correas de alimentación al SAC en distintas faenas, y una actividad que no toma más allá de 2 horas. Y eso va en beneficio de la planificación y cualquier análisis que usted quiera hacer a su circuito de modelo. La segunda parte, igual de importante que la anterior, es lo que conversaban con Valeria, de tener un modelo de bloque que se encuentre poblado, ¿ya? Con algún medio, alguna herramienta geoestadística, con las variables de SPI comunes para la etapa de molienda y con MFT para la etapa de explotación. Sin esa herramienta es imposible realizar la etapa más importante de las dos, que es vincularlas. ¿Y cómo vinculo el comportamiento del día 1 del mes 1 si no tengo el valor de la dureza que entró ese día 1 del mes 1? Lo mismo para el día 2, 3 y 4. Cuando yo tengo conocimiento, ya a través de mi modelo de bloque, la dureza que está entrando a la planta al día a día, medio, voy a saber más o menos identificar cuál va a ser el comportamiento de mi planta. Si entra material más duro el día de mañana, el pH probablemente va a caer un poco, no sale el 80, puede tener efectos sobre la flotación, etc. Todas esas cosas son las ventajas que da poder vincular un modelo de bloque con la información operacional. Y la herramienta más potente, la etapa más potente, es también tener la población, o los valores de estimación de estas variables metalúrgicas en cada uno de los bloques para poder hacer la proyección, saber qué es lo que va a pasar mañana o el próximo año y poder prepararme de manera eficaz. Entonces, el resultado de vincular la operación, datos operacionales, con la dureza a una escala conocida, por ejemplo, diario, le da la flexibilidad al modelo, o sea, para poder interpretar la variabilidad en las distintas etapas. Entonces, se van a poder evaluar con flexibilidad también los perfiles granulométricos de la alimentación frente a la molienda sal. El tratamiento del circuito, la potencia requerida por los equipos SAC, por los equipos de oro, el consumo específico de energía de los molinos
y el tamaño de producto del circuito de convolución. Entonces, lo primero es saber o tratar de entender qué es la variabilidad del proceso. Entonces, sí nos diría el señor Levy que todo proceso es variable y cuanto menor sea la variabilidad del mismo, mayor será la calidad del producto resultante. Poder tratar de conocer qué influye sobre la variabilidad del proceso nos va a dar las herramientas para poder calcularlo. ¿Ya? De lo contrario, vamos a tener gráficas del proceso que tienen una amplitud súper grande. ¿Ya? Cuando uno tiene ese tipo de gráficas, el pH se mueve de arriba a abajo porque no tenemos nuestro proceso controlado o desconocemos la variabilidad de nuestro proceso. Entonces, a continuación, se va a comparar la variabilidad de distintas plantas versus el comportamiento simulado, ¿ya?, de la fauna, tomando la base de datos de 149 muestras. Pero aquí el valores de muestreo reales, ¿verdad?, realizados en campañas en enero y septiembre a nivel mensual de la granulometría de alimentación fresca de la molienda saca. Si usted observa acá, la variabilidad está haciendo su efecto raro. Tenemos distintos frentes, distintos minerales que están mezclados obviamente, pero que generan distintos perfiles o distintos niveles de alimentación a la molienda, lo que causa efectos agua abajo. Si uno se da a una escala menor y se introduce dentro del mes y analiza, podrá observar que dentro del mes de octubre realizaron 7 muestreos, ¿ya?, y la variabilidad no es menor. ¿Cómo yo puedo capturar esa variabilidad? ¿Cómo puedo saber cuál va a ser el comportamiento del perfil durante el mes? ¿Ya? Es realizando los test geometalúrgicos como el SPI o el MPT. Acá, lo que les explicaba, introduje la variabilidad del pH simulado, solamente son muestras en comparación a datos operacionales reales. Todos estos grises son datos operacionales reales de pH en distintas plantas, ¿ya?, versus la variabilidad que tiene la simulación de muestras de las famas. Todo esto tiene dos problemas. El problema uno es que está hecho con criterios de diseño, ¿ya?, o sea, siempre llegamos al pH máximo de la planta, ¿ya?, máximo de diseño. Lo segundo tiene una amplitud muy grande, ¿ya?, que es efecto a que es una simulación de muestras, ¿ya?, que está desconectado o no está vinculado con lo que está pasando hoy en día en su planta, no está vinculado con la data operacional. Lo mismo va a ocurrir si uno hace la comparación para la potencia que está tomando el equipo SAC, la potencia que está tomando los equipos de bola, o el tamaño del producto de la combinación. Entonces, volvemos a la pregunta: ¿cómo capturar la variabilidad? Realizando primero una correcta selección de muestras, lo que explicó Valeria en el capítulo anterior. Realizando test geometalúrgicos, una proporción 12:1, ¿ya? 12:1 en relación al test de combinación versus test de flotación. Aquí hablo de lo que hablaron recién. Por cada millón de toneladas de reserva, realizar los SPI y un MPT. Lo que hay que respetar es la proporción. Si necesita tener una mejor identificación de cierto sector, realiza 4 SPI y 2 MPT. ¿Sí? Pero siempre hay que mantener esa relación para poder utilizar el software IGS. MFTs. Para allá vamos, camino a eso. Ah, esa definición. Son pruebas estandarizadas que se ocupan para poder simular el proceso. Entonces, junto la prueba CTI, ya está acá. No sé si teníamos oportunidad de verla. Es una prueba CTI. Es el molino de CTI. La gracia del test es que se genera un chancado controlado. Que se denomina Cratchit Index, que va de la mano con el test. Tiene que hacer un SPI
sí o sí tiene que realizar la etapa de Crasher Index antes. ¿Por qué? El Crasher Index lo que genera es el chancado controlado, ¿ya?, de una muestra de 3/4 de pulgada hasta media pulgada. Entonces, cuando pasa por el chancador se va generando el perfil natural de la muestra, ¿ya?, apuntando a que el P80 de ese producto sea la media pulgada. Independiente si la muestra es más blanda o más dura, va a generar perfiles distintos, ¿ya?, pero siempre apuntando a que el 80% pasante sea en la media pulgada. Con eso, usted va a tener la carga a su molino SPI, que vimos recién. ¿Qué es P80? ¿Qué es P80? El P80 es un valor percentil de distribución granulométrica. Significa que es el tamaño, es la abertura de una malla por la cual pasa el 80% del material. Entonces el P80, si hablamos de P80 a 200 micrones, decimos que el 80% del material que estamos analizando, 80% del material va a pasar por una malla de 200 micrones. En el caso particular del SPI, nuestra malla de corte es la media pulgada. Entonces, el test SPI se hace con 2 kilos de muestra. Esos 2 kilos de muestra, al chancarse, 1600 gramos van a quedar bajo la media pulgada y 400 gramos van a quedar sobre la media pulgada. Entonces, ese valor de corte es 1080. En el caso del SPI, es la media pulgada. Otros podríamos decir podría haber sido un 70%, un 90%, pero históricamente la mayor parte de los metalurgistas ha elegido usar el 80%. Y el P80 se proyecta hacia el F80 y el F80. El F80 es la alimentación, el mismo concepto. Es una abertura de malla con la cual pasa el 80% del material y obviamente se queda el 20% sobre esa malla. El P80 se le asocia a la transferencia, por ejemplo, se hace lo que pasa de SAT al bolas, también tiene un valor de un P80 se llama. Entonces en general es un percentil del 80%, percentil 80. Ese perfil, ¿ya?, es lo que alimenta al molino SPI. El molino SPI tiene tiempos definidos a través de un algoritmo que demoran en llegar a una reducción de tamaño a malla 10. Cuando el 80% pasa de la media pulgada hasta 1.68 milímetros o malla 10, el tiempo que demora en generar esa reducción es el entregable del test, en minutos. ¿Cuántos minutos demora en reducir de media pulgada hasta la malla 10? Ese es el entregable del test. Entonces, dentro de la prueba o dentro del test SPI existen algunos controles, ¿ya? Y uno de ellos es el registro en línea balanza computador. Yo, para poder saber si el test llegó o no a la malla 10, tengo que ir abriendo el molino SAC sucesivamente y chequeando si efectivamente llegó o no a ese tamaño. Para eso hago una medición de la masa, una balanza la cual está conectada al computador. Entonces el operador toma la carga del molino SAC, lo coloca dentro de un total, ¿ya?, y las mallas en orden las va colocando en la balanza y esta balanza va leyendo en línea y va generando un perfil. Entonces el operador no interfiere en esa parte del proceso. Pero es una calibración por turno de la balanza, ¿ya?, dependiendo de la cantidad de trabajo que exista. Si existe un turno mañana, tarde y noche, se realiza 3 veces al día. Se realiza una medición de las revoluciones por minuto del molino, ya, la cual es manual y automática. Ya existe un variador de frecuencia, sabiendo cuáles son las RPM del motor, y a la vez el operador tiene un equipo con el cual puede medir manualmente si son suficientes. Se chequea el nivel de los equipos, ya por el efecto de la vibración, ya no se puede permitir que el equipo esté desnivelado. Siempre se ocupa división rotatoria, ya, para generar las cargas del molino. Para generar una carga de 2 kilos para el molino SPI, yo no puedo iniciar el proceso con los mismos 2 kilos. Ya tengo que iniciar con una masa mayor.
esta masa siempre está en torno a los 7 y 5 kilos para poder generar la etapa del Crusher Index previa al SPI. Y se realiza un control de duplicado interno. Entonces, alguna imagen. Bueno, ahí estamos. La frecuencia del equipo SPI. Van a decir aquí el manual de los RPM del domino y el nivel del equipo. Aquí está el chequeo de los perfiles cronométricos de alimentación al molino CPI, donde se toman los capachos ya cruzados del divisor rotatorio ya, y se realiza el perfil cronométrico de los dos para estudiar que sea congruente. Y las cartas de duplicado. Cuando existe una campaña grande de SPI o más pequeña, se genera una carta de duplicado, donde aquí se puede observar que esto se va variando dependiendo del valor en minutos del SPI es mayor. Obviamente en el cálculo del error se van agrandando las bandas, las cuales están en un 10%. Entonces, ¿cómo capturar la variabilidad? 1, realizando los test SPI para la etapa molienda. 2, realizando el test MFD para la etapa de explotación. Acá ya está la distribución del test SPI para las bambas en rojo, en contraste ya con distintos yacimientos, ya en Chile y en otras partes del mundo, en Mongolia, en África, Sudáfrica, Asia y Sudamérica. Entonces, ¿qué logramos nosotros con esto? Cuando ustedes nos solicitaron el servicio, las bambas ya tenían sus equipos instalados, ¿ya? Y el diseño ya estaba hecho. Entonces, nosotros queríamos corroborar de cierta forma si a lo que nos estábamos enfrentando era algo conocido o desconocido, estaba dentro de las distribuciones de dureza en las cuales SGS ha trabajado o no. Entonces, nos quedamos tranquilos porque obviamente no está declarado quién es quién, pero si es uno de los muchos yacimientos en los cuales ya hemos trabajado en torno a la dureza. Para el tema del mod, exactamente lo mismo. También se ubicaba dentro del espectro conocido de la variabilidad de distintos yacimientos. Como índice de un reflejo mineral de menor competencia, ¿no? Claro. Sí, Entonces, ¿cuál es la gracia acá? La gracia es poder darse cuenta que cuando uno está diseñando una planta o está revisando el tema de la variabilidad de las campañas de test, no existe una muestra promedio en la cual uno pueda detenerse, porque cuando uno analiza la molienda SAC, uno puede tener una muestra que es blanda, ¿ya? Que tenga pocos minutos en producir la media pulgada hasta la malla 10, o muchos minutos, 200 minutos. Muy blando también. Que sea blando en la molienda SAC no necesariamente va a significar que sea blando en la molienda de oro, ¿ya? Lo que significa que el tema de la compositación se vuelve un problema al momento de hacer el test. Y esa sería una de las explicaciones por la cual los test tienen que hacerse o realizarse sobre testigos de sondaje, ¿ya? Con tal de no diluir o no promediar o no mezclar antes de hacer el test, sino que tratar de trabajar con muestras mayoritariamente, abro comillas, puras. Entonces, ¿cómo vemos eso? De esta forma. Tengo la distribución acumulada, ¿ya? Los test de bono en rojo, el test SPI en azul, y seleccioné al azar 3 muestras. 3 muestras al azar, ¿ya? Entonces acá, esta muestra es la misma que esa muestra amarilla, esta verde es la misma que esta muestra acá, y esta en negro es la misma. Se observa, por ejemplo, esta, que tiene una competencia alta, ¿ya? En el molino SAC, 100 minutos, ¿ya? Va a tener una baja competencia
en la molienda de bola. ¿Sí? Entonces, el tratar de buscar la muestra promedio, ¿ya? Cuando usted tiene un circuito de molienda-flotación en el cual intervienen distintas variables, sería de una forma, como es, un error gravísimo, ¿ya? Porque cada una de las etapas va a generar, por ejemplo, cuellos de botella dentro del proceso, ¿ya? En este caso, esta muestra en particular estaría generando un cuello de botella en la molienda SAC, ¿ya? Y limitando su circuito, diciéndole, ¿sabe qué? Su molino SAC puede procesar, decir un número, 2000 toneladas, siendo que en el molino de bolas podría procesar 5000, pero su molino SAC no le está dejando pasar más carga. ¿Cómo administrar esa variabilidad? A través de su plan minero, a través de su modelo de bloque, a través de esa selección y combinatoria de poder obtener la mejor, o el óptimo, ¿ya? De selección de frente con el cual alimentar su circuito. Felipe, esta presentación no se hizo en juego. Es que mientras iban hablando, mientras estaban conversando, ustedes, tuve la idea de que sería más. Lo cual me parece fabuloso. Me refiero a esto porque el primer grupo, la semana pasada, no vieron el programa. Y a raíz de los comentarios y recomendaciones del primer grupo, es que ahora estamos dando esta información. Y lo ponemos para que ustedes puedan, pues, comentarme, dado que tuvieron la oportunidad hace 2 años, el año pasado, de hacer la actualización de la mama. Obviamente, como mostrárselo a ustedes, porque es esa información propia del entrenamiento. Me parece interesante que abierto, para que ustedes puedan preguntar justamente algo tan claro como lo estamos explicando ahora, como información para que ustedes. Sí, sería bueno que nos pase también esa información, ¿no? Porque no está en las copias, tampoco en el USB, ¿no? Falta actualizar. Claro, de hecho, que lo hice mientras estaban conversando en la mañana, porque me pareció que era más claro dentro de esa forma. Producción en línea. De acuerdo a lo que mencionas, entonces la muestra que se ha trabajado en la educación de banco a banco no es la ideal. No es la idea. Se pierde información de alguna forma. No podía cuantificarla, pero que se pierde información. Se promedia información. Sí, que fue parte de la reflexión que hizo Sergio en el primer grupo, sin ver el gráfico, pero sí en base a la explicación de los conceptos que estaba dando Felipe. Sergio hizo ese comentario que trataba de hacer. Lo que pasa es que nuevamente acaba de ponerlo en blanco y negro para que se visualice mucho mejor. Una consulta, disculpa, la vez anterior, ¿cuánto es un FPI en Golden y en Golden? ¿A partir de dónde se considera blando? ¿Cuál se considera? No, es que la muestra no es blando. Suave. Ok. No está establecido un criterio, no está tampoco dentro del estándar, pero nosotros hablamos siempre que muestras que están entre los 50 y los 60 minutos, ¿ya? Hacia abajo se considera blando. De fácil convención en relación, siempre, sí o solo sí, al equipo que se tenga. Por ejemplo, las bombas tienen un tremendo molino SAC que tiene mucha potencia, son 2. Y con esa potencia instalada, 60 minutos no es nada. El rango intermedio iría de los 60 hasta los 100 minutos. 60 a 100 minutos ya es un rango donde hay que tener precauciones previas, ya que puede llegar al molino SAC a generar una limitación del proceso. O sea, quiero decir que le va a faltar potencia para poder mover o tomar otras decisiones, como colocar más energía en la mina para que la granulometría sea un poco más fina en la alimentación al molino, o sea, ayudar al molino SAC de alguna forma. Colocar el frozen setting del chancador primario que alimenta la correa del SAC más ajustado para que le dé una alimentación más fina al molino, ayudar al molino SAC.
Cuando la muestra ya supera los 100 minutos, estamos hablando de material. El promedio, ¿cuánto estarían las vacas? Vamos a hacer un promedio. No es el 50. debería estar por acá. Pero no es tan bueno. Por eso el tema acá es. Cuando uno hace los diseños de los equipos, tiene dos opciones. Hacer un diseño de la molienda a partir de la variabilidad de su yacimiento, o hacer un diseño a partir de momentos puntuales. Ya, si usted voy a tocar dos líneas clásicas. Usted decidió hacer el diseño del equipo del molino SAC con JK 100 metros. ¿Sí? Entonces, JK o el software JK lo que hace es solicitar como input, digamos usted, cuál es la potencia que va a instalar. Entonces, cuando me preguntan eso, usted va a la ingeniería, o Vector, por ejemplo, Rubro, etcétera, y le dicen, mira, ¿cuántos de uno los ve? Analizan los precios JK. Podría ser, de acuerdo a lo que existe en el mercado, 23.000, 24.000 kilowatts, etcétera, y se empiezan a evaluar distintos valores de potencia y se simulan. Cuando usted ocupa la línea canadiense, ¿ya? Porque IGS tiene una línea Minorex que viene de Canadá, la pregunta es distinta. ¿Cuál es su variabilidad? Se carga en el simulador y el simulador entrega la potencia que usted necesita para poder moler esa dureza. La potencia no es un input, es una respuesta. Entonces ahí están los dos grandes criterios. O sea, usted me dice qué potencia quiere usar, o yo le digo qué potencia tiene que usar a partir de su variabilidad. En este caso, fue la primera. ¿Qué potencia quiere usar? Quiero usar la que ustedes tienen actualmente, porque pueden procesar esto de energía. Y por esto, En mi opinión, bien personal, yo creo que hay que trabajar con la variabilidad, porque la variabilidad le va a considerar esa muestra también cuando llegue su proceso. Porque esa muestra acá puede aparecer como una sola, puede no representar mucho, quizás no representar mucho en los 3 primeros años, en los 6 primeros años, pero sí en el año 8 o 9. Entonces eso tiene que estar dentro también de la planificación del proyecto. Y también este tipo de evaluación que se puede hacer en conjunto, puede tomarse una evaluación por JK, puede tomarse una evaluación por SPI, también tiene que ser un criterio de inicio para establecer un plan geométrico. ¿Qué metodología, por qué metodología se va a orientar? Se puede orientar por las dos. Obviamente el costo se va a incrementar. Una cama exploratoria, claro, se puede tener la inclinación de realizar los dos. ¿Sí? No es malo, es bueno, es buena metodología poder tener un abogado del diablo entre medio, que es ahí usted no está por el buen camino. De esta forma. Una consulta, el SCAR puede llegar a un index de 15 a 17 y eso, bueno, más o menos equivale a un SPI de, puede ser 200 minutos, ¿no? Claro, entonces con 90 estamos, o sea, se necesitaría más tiempo, ¿no? Si tiene más over-index o un SPI, o sea, necesitaría más tiempo de molienda, ¿no? Claro que sí. Ese efecto, cuando usted tiene material que es muy duro o minutos que son muy altos, le está diciendo o advirtiendo de cierta forma que ese material va a demorar en salir o va a generar un alto porcentaje de leble. Yo recuerdo que la generación del PL, a partir de solamente las muestras, era muy alto en la forma. No sé en qué estado están ahora, pero era muy alto. Hablando de cercano al 30%. Hay una tila que va creciendo, eso confirma lo que dice. ¿Y Bombo Index? ¿Cuál sería el blando dura partido con eso?
Combo Index tiene como dos extremos. Tiene un extremo que está con 4 kWh por tonelada y máximo podría llegar a los 22. Si más allá no. Es extraño encontrar valores que vayan más allá de 22 kWh por tonelada métrica. Pero haciendo un ejercicio así rápido, tiene que ser más o menos hasta 10. De 10 hacia abajo sería un material de baja energía y sobre los 16 ya sería un material más. Es que el bond no indica si el material es más duro o no. Está indicando cuánta energía necesita para reducirse. No se correlaciona también con la dureza, sino con la energía que necesita. Son conceptos distintos. ¿Esa energía en función de qué? ¿Por qué no se reduce si necesita más energía? ¿En función de utilidad, en función del material, la dureza o...? Indirectamente a la dureza. Indirectamente a la dureza, sí, pero no es tan directo como parece que es. Porque conceptualmente el Work Index Bond es una medida de reducción de tamaño, que es de un tamaño teóricamente hasta un tamaño específico. Entonces, ¿qué cantidad de energía se requiere para poder llegar a eso? Ciertamente que muchas veces parece una correlación con dureza, siempre, pero no es una relación directa, totalmente desproporcionada. Gracias. Entonces, algunas consideraciones generales hasta esta parte de la presentación. O sea, a partir de los índices que se ven y Combo Index, que se interpreta la variabilidad del crecimiento y el comportamiento de su planta, como segundo lado. La cronometría de alimentación fresca del molino SAC no es constante y nunca va a ser constante. Va a variar de acuerdo a la resistencia que tenga a ser chancada. En los inicios de la molienda SAC se postuló que los equipos SAC debían operar siempre al máximo de la potencia, ¿ya? Que sería el criterio que ocupamos cuando usamos por acá sin metro. O sea, el molino debe ocupar la máxima potencia que está instalada. Pero eso no es así, porque la planta va a entrar con una variabilidad que está representada en la mezcla. ¿Sí? Y cada una de esas porciones que representa la variabilidad que está en la mezcla va a consumir distintos grados de la potencia del SAC. Entonces usted va a tener una variabilidad. Si usted hace operar su molino SAC al máximo, va a generar una inestabilidad completa del proceso. El molino va a consumir de acuerdo a lo que le está pidiendo el material. Y eso se puede ver en la gráfica de control. El molino no está así, va a operar dentro de un rango. La tarea de molienda del circuito de combinación no es constante. El P80 no choca. Su P80 o el producto final de la combinación también va a ser variable. Y este de acá, en nuestro caso en particular, es una de las variables más importantes para poder vincular el modelo de molienda con el modelo de flotación. Ya va a ser un input que le va a entregar molienda a flotación, junto con este pH. Los dos son variables, los dos van a depender de la dureza. Entonces vámonos más al detalle. ¿Cómo se construyó el modelo IGS caso base de las bandas? El modelo caso base, primero se parametrizó. ¿Qué es parametrizar el modelo de las bandas? En el mejor escenario, parametrizar sería tener la data operacional, la potencia que están consumiendo su equipo, el TPH que está pasando día a día y poder mover unas perillas que tiene el simulador IGS que nosotros le llamamos tuning, ¿ya? O un ajuste, ¿ya? Y ajustar la respuesta del simulador IGS a lo que está pasando en su planta. O sea, yo muevo tantas veces sean necesarias las perillas para que la respuesta de mi simulación sea lo que a usted le está pasando en la planta. ¿Sí? Primero es parametrizar. Los parámetros son buscados para ajustar la información empírica a un modelo del proceso real. Esta parametrización se denomina ajuste y los valores obtenidos son únicos para cada planta. O sea, yo cuando mostraba este gráfico acá, mostraba todos estos yacimientos acá, cada uno de estos tiene valores de ajuste para cada una de sus etapas del proceso. Tiene un ajuste
para la granulometría de alimentación del molino, un ajuste para la potencia que está consumiendo el SAC, un ajuste para el P80, que son todos distintos. Van a depender de su proceso y de los equipos que tengan. Este fotograma que tenemos acá ya fue el que utilizamos desde los criterios que nos reportaron ustedes, que son del reporte de Bechtel. ¿Ya? Y que aparece gráficamente los molinos SAC de 40 por 22, los molinos de bola de 6 por 40. Tenemos alguna información acerca del sacado de pelo. Eso lo complementamos con más información que aparecía dentro del documento, el tipo de circuito, la disponibilidad de la planta, ¿ya? El tratamiento diario promedio, ¿ya? Las parrillas internas del SAC, la carga de bola, los 6 del sacado primario y el P80 objetivo. ¿Se dan cuenta que el P80 objetivo lo inscribe con un valor fijo? Lo inscribe con un valor fijo, está diciendo que pase lo que pase en la planta, usted va a tener 240 micrones. O si quiere, como parece que están usando ahora, 150 micrones, ¿no? ¿De P80? Sí. 270. 270. O lo fijan, todas sus muestras, sea como sea, va a ser 270. Y eso no es así. Eso no es así. Tiene una variabilidad, tiene un rango en que la planta se mueve. A veces usted va a tener 200, a los 10 minutos siguientes va a tener 240 y va a tener un ir y venir de tamaño, ya que va a depender del uso de los equipos, de la mantención de los equipos, de la dureza del material, etc. Entonces, uno de los análisis que hacemos siempre es ver el comportamiento de los datos. Los datos, cuando uno correlaciona el SPI con el bond, siempre tiene que tener esta forma. ¿Ya? Si no pasa este chequeo perpendicular que se hace antes de cualquier cosa, algo pasó con el procesamiento de los datos cuando hicieron los tests. Tiene que tener esta forma sí o sí. En azul, al fondo, usted ve la base global de SGS, ¿ya? Y estos puntitos más chicos son la forma. Entonces, el comportamiento nos da cierta tranquilidad ya de que las cosas fueron bien hechas. Luego de tener los datos de las muestras, ¿ya? Que están, estos mismos puntos están presentados acá como una distribución acumulada, donde el 80% de todos los datos, ¿ya? Tiene un valor de dureza en minutos de 100 minutos. Todos los valores, o sea, el 80% de los datos, ¿ya? Que están, el 80% de los datos tiene un valor inferior a 100 minutos. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo este dato. Y el 80% de los valores de bond están bajo, más o menos 13 kW por tonelada. La información de diseño también la cargamos. Aquí está la información del centro primario. Establecimos un rango al P80, no dijimos que era 240 micrones. Si no dijimos el P80 se va a mover más o menos entre 276 y 204 micrones. En las plantas, más o menos, el P80 se mueve un 15% hacia arriba y hacia abajo. Más o menos, ¿ya? El valor de diseño. El TPH del circuito, 6.341 toneladas hora. Las potencias totales del SAC, IGS, o el simulador IGS, lo que hace es tomar la potencia total que existe en la etapa SAC y la potencia total que existe en la molienda de bola. ¿Ya? Se cargaron las eficiencias, los tamaños de parrilla al mero, el 50% basante y el 80% basante del perfil granulométrico de los pebbles. La potencia de los bolas, la eficiencia, y acá están los ajustes, los tunings, que son únicos para ustedes, los cuales tienen que ser mejorados cuando tengamos la data operacional. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? No sé si aquí se ve, lo vamos a ver en el gráfico siguiente. ¿Qué significa cada uno de esos valores de ajuste?
Acá está el flujograma de IGS. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? La gravedad específica de estándar, la cargamos 2.100, en milímetros, los 632, 178 milímetros. Acá, con estos tres últimos puntos de acá, y esta tabla de acá, nosotros ajustamos el perfil neurométrico de alimentación fresca. ¿Cuál es su perfil? ¿O cuál es la información más reciente que tiene de su perfil? ¿O cuál es su conocimiento acerca del perfil que está entrando a la molienda SAC? ¿No puede esa información? Sí, tenemos esta información. Ok. ¿Cómo nos ajustamos? Moviendo estas perillas de acá. Si usted quiere un F50 y un F80 más grueso, usted ese 0.95 y el 1 lo empieza a subir de a poco, hasta que llega a su valor real de planta. O si es más fino, empieza a bajarlo de a poco. Es ensayo y error. Yo tengo que modificar un valor, simular y ver si me está dando de la planta. Si no me da, vuelvo a modificar, simulo y vuelvo a chequear. Cuando el ajuste se da, yo detengo la simulación. Los resultados comienzan a converger. Cuando el resultado converge a la realidad, yo detengo la simulación. En el recuadro acá tenemos el ajuste de la molienda semiautónica, donde se carga la carga de bola, la potencia de los dos equipos SAC, la eficiencia, el 90%, y acá tenemos un valor de una pendiente. Esa pendiente que acá aparece con 1.08 es cuál implica de cierta forma cuál va a ser el tratamiento de toneladas hora del molino SAC y su consumo de energía para el mismo mineral o la misma muestra que está identificada con un valor de CPI. Entonces, como le da el balance, o sea, tengo que consumir tanta energía y tengo que procesar tanto, entonces empieza a pivotear los dos valores, porque el consumo específico de energía sería igual a potencia sobre tratamiento. Entonces, ese pivoteo es lo que genera este factor de acá. De aquí abajo, el tamaño de la parrilla, 65 metros. Por aquí arriba está el ajuste de los pebbles, ¿ya? Que nosotros conocíamos previamente por los criterios de diseño del perfil neurométrico. Aquí abajo está el tamaño de transferencia, cuánto va a ser la descarga de la molienda SAC que va a ir a clasificación y va a alimentar la molienda secundaria. ¿Cómo se va a comportar este perfil de acá? Por aquí arriba tenemos el comportamiento de los molinos de bola. O sea, yo tengo una potencia conocida de 32.800, pero a pesar de tener toda esa potencia, yo tengo que obtener un resultado, ¿ya? O una molienda final de 240 o 270 millones. O sea, ¿cómo yo llego a esos 270 millones si tengo 32.800 kilowatts? Tengo que buscar un factor o un tuning, en este caso 0.88. Cuando ese 0.88 está acá y yo tengo el rango de P80, me entrega la variabilidad de posibles resultados de P80 para cada una de las muestras que estoy simulando. En nuestro caso eran 240. En la última parte coloco el pH máximo del circuito. Antes de seguir. ¿En qué parte está la parrilla? Acá. Esta es la interna del SAC. Sí, pero la parrilla está después del molino SAC. Está internamente. Ah, internamente. Y acá está el andero. Este andero acá tenemos tres opciones: de colocar un andero vibratorio, colocar un trommel, o colocar un andero fijo. Va a depender de la operación. ¿No? Sí, para la dureza de la roca, yo tengo que hacer más tiempo, porque si en el molino SAC, en este caso, consumo más energía, ¿verdad? Y bueno, unos costos más altos es la energía, ¿verdad? De una operación. Entonces, eso es lo que está hacia abajo. Eso es lo que quería mostrar acá. Esto. Acá ya me salí de la presentación y me metí al simulador y aquí están los mismos datos que vimos recién. Entonces, en datos, seleccionar, y tengo aquí la variabilidad de las bambas. Acá tenemos 149 muestras y las
Si las miro, se ven de esta forma. Esto es lo que yo cargo al IGS, al simulador. Al simulador yo le cargo la identificación de su muestra, las coordenadas. Acá yo no desconozco las coordenadas, así que puse 1, 1, 1 a todo, ¿ya? Pero tiene esa opción. En un hipotético modelo de bloque, que usted tenga, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 millones de bloques con SPI bond, usted carga sus coordenadas y carga el valor del SPI, el bond y el Crasher Index para cada una de sus muestras, o cada uno de sus bloques, dependiendo de qué está trabajando. La gravedad específica y las toneladas. ¿Cuál es la masa del bloque? ¿Ya? Su dimensión en largo, ancho, por alto, por su densidad. Y con esto yo tengo identificada la dureza. La dureza. Ahí tengo mi parte de dureza. De acá atrás tengo la parte del proceso. Mi proceso y la dureza. Las dos cosas combinadas. Y cuando yo simulo ambas. ¿Qué pasa con cada una de esas muestras cuando pasan por mi circuito de molienda? Entonces acá yo tengo el promedio ponderado por la masa, de todas las muestras. Entonces me dan la resultante del total, que sería, en pocas palabras, un perfil de alimentación, que no me da un único perfil, sino que me da la variabilidad de posibles perfiles que van a entrar de acuerdo a la dureza que se está procesando. ¿Sí? Entonces usted tendría que estar preparado para recibir muestras entre, no sé cuánto es, 50 milímetros y 120 milímetros. ¿Sí? Sí, claro, sí, el perfil de regulación que están viendo ahí surge a partir de la combinación de tres cosas: el valor de su SPI, el valor de su Crasher Index, que viene con el SPI, y el valor del close executive de su chancador primario. Se combinan esas tres cosas con factores, componentes y otra mezcla ahí en la ecuación y genera un perfil de alimentación, o una banda de perfiles de alimentación. Teórico. Es perfil teórico, pero como le dije antes, usted puede calibrarlo. Si usted conoce su perfil, yo coloco su perfil acá. ¿Sí? Ese perfil usted lo va a conocer siempre y cuando haga muestreos de planta. Entonces, cuando usted hace un muestreo de planta, mejora la calidad de su circuito, porque esto es lo que lo está alimentando. Si usted introduce una banda de perfiles, va a obtener una banda de resultados, su variabilidad va a presentarse. Pero si usted conoce su perfil, usted lo acota a la realidad. Y la variabilidad de su proceso también se acota. La distribución acumulada del SPI, el rendimiento, eso que acá tiene un tapping, acá, y por diseño, son 7.285 toneladas hora. Y la potencia, bueno, el consumo de energía, ya de los SAC, de los bolas y del circuito integral. Y esta gráfica es interesante. Esta gráfica es interesante porque entrega la limitación que presenta en el circuito cada una de las muestras que están pasando. ¿Ya? En color rojo está el TPH de los molinos de bola y en color azul está el TPH de los molinos SAC. Entonces, en esta etapa, cuando están las dos líneas juntas, me está diciendo que todas las muestras están bajo 30 minutos, no hay problema ni en la etapa SAC ni en la etapa de bola. Si en 30 minutos se va a procesar indistintamente en las dos, llegando al máximo tonelaje. Va a procesar todo. Pero cuando las muestras pasan ese valor en minutos de 30, ¿ya? Y se convierten en muestras de 50 minutos, el molino de bolas, el molino SAC, sigue moliéndolas sin problema. No son problemas para el molino SAC las muestras de 50 minutos, pero sí lo son para el molino de bola. ¿Ya? Entonces el molino de bola se convierte en una limitante del proceso cuando entran muestras de 50 minutos.
Si nos vamos más acá, ya aquí se cae la curva, y tenemos acá, tenemos una muestra de 140 minutos, ¿ya? Que está limitada por la molienda SAC. La curva azul está por debajo de la roja. Mientras que la curva roja dice, no, que puedo procesar más, el molino de bolas puede procesar más, pero el molino SAC no. Eso se debe, ¿recuerdas cuando vimos las dos distribuciones y teníamos que un SPI duro, no necesariamente era duro también como bono? A eso me refería. Aquí se ve muestra. Entonces uno puede identificar, y eso queda en el bloque también. Queda en el bloque, puede administrar la información y decir, ¿sabe qué? Esta muestra me genera problemas o cuellos de botella en distintas etapas del circuito. Entonces, hay información para administrar la variabilidad del proceso y acotar. Siempre el objetivo es acotar. En el sistema está indicado toda la información variada a SPI 250, es previsor de algo. Sí, ahí había solo un dato, creo, Sí. ¿cierto? No, esto acá está un puro dato. Sí. Debe haber un dato aquí y el otro acá. Sí, un dato. Esta debe ser la muestra que aparecía con 300 minutos. La de 300 minutos, el SAC no es capaz de procesarla. O sea, cuando usted entre esa muestra de 300 minutos, fíjese usted, viene acá, no va a sobrepasar las 4.000 toneladas hora. ¿Ya? Pero su molino de bolas tiene tanta potencia que fácilmente podría molerla y sacar 7.000 toneladas hora. Pero no va a ser capaz porque su molino SAC solamente le va a entregar 4.000. Claro, hay que tener en cuenta de que acá este tonelaje de los dos molinos en total, no en toda la planta. En total, sí. Una consulta, en el sistema, primero pasa por el molino SAC Correcto. y después pasa al molino de bolas, pero no la misma cantidad, sino es menos, ¿no? O sea, El molino SAC es el que va a limitar y le va a decir, ¿sabes qué? Te puedo pasar solamente esto porque no soy capaz de mover más. claro, dependiendo de su tamaño, claro. Por una cuestión física, de que el molino de bolas está siempre después, el molino SAC va a ser el que va a controlarse, salvo que las muestras sean muy blandas y que pasen nomás por el molino SAC. Todo lo que pueda moler el SAC va a pasar al bolas. ¿Todito? Todo lo que pueda moler el SAC Ahí va a va. pasar al Y que si lo ves como circuito, se comportan como, si queremos decirlo, como un cuello de botella, uno u otro. En un caso, uno puede pasar más tonelaje, pero el otro no, entonces te restringe todo el circuito. En el otro caso, puede pasar, sin embargo, o puede pasar, sin embargo, no. Entonces también se te limita el circuito en general, ¿no? Sí. Nunca van a estar parejos. Sí, pero voy a. Que no mide lo mismo. En la primera reunión voy a ponerla al otro lado. Uno te mide energía y el otro te mide Eso nos requiere usted la tiempo. posibilidad de hacer sus pruebas, ya, como mencionas, en producción. O sea, prácticamente ya diseñado, estaba totalmente armado. Y en base a eso, hacer la información. Claro. Lo convencional es antes de. Es antes. El diseño es antes de. Lo ideal. Estoy tratando de ser lo más. Lo normal. Ya, ok. Sergio fue muy directo la primera reunión. Sergio fue una palabra más directa, pero puede tratar de ser más. ¿Cómo está afectando, desde mi punto de vista, o mejor dicho, si hubiera sido lo ideal, cómo debió haber sido el sistema? El tema de capacidades y tanto el tema del saco, en tu opinión. Pongan un grueso. Ahorita tienes ya el hecho, pero para tener la máxima eficiencia en base a las pruebas que han hecho con esa API. Lo principal, si se hubiese realizado esa etapa. Antes de, hubieras dicho, te dice, toma el diseño con tu mineral, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Qué molinos y qué potencias? Correcto. Lo digo como una retroalimentación a todos, ¿no? Porque, nuevamente, podemos decirlo porque es información de ustedes, si no, no podemos hacerlo. ¿No estaba previsto esto? ¿Ah? No estaba para nada. Bueno, yo IGS está plan. Posee una herramienta que es de diseño. ¿Verdad? Entonces, da la opción de diseñar la potencia de los molinos
saque y bola a partir de la variabilidad que ustedes realizaron, vamos, en la hipótesis de que no existe la planta, entonces solamente tiene test, solo test. Entonces, si uno ejecuta esa función, da la opción de conocer más o menos cuál hubiese sido el resultado. Dame un segundo. Entonces, acá da algunas aproximaciones, es una cuestión bien gruesa que estoy haciendo acá, ¿ya? Que lo primero que hace es generar una combinatoria a partir de las parrillas de horneros que estoy estableciendo como criterio inicial. Podría colocar una parrilla y un hornero, una parrilla externa en el modelo SAC y un hornero de clasificación entre el SAC y el bola inicial, que puede ser de gran uso comercial, y generar todas las posibles combinatorias ya entre ellos y ver cuál sería la potencia que va a requerir el SAC y el bola. ¿Ya? Simular el resto de las variables, su limitación incluida. Y estos valores que aparecen acá serían las potencias recomendadas ya para obtener los resultados que uno ve a continuación. Por ejemplo, si su objetivo fuera esto. Si bien es cierto, si la data de origen, bueno, tiene algunas falencias, debemos entender nosotros de que esas son simulaciones de carácter metalúrgico o muestras actuales. Para el caso de lo que nos solicitan directamente a planeamiento mina y a all control, ¿no? Que el material sea caracterizado con un SPI y todo eso, es un modelo de estimación que no se tiene. Entonces, una de las cosas que en algún momento se hizo y que ahorita no sé es que se está generalizando, es decir, el resultado de las simulaciones obtenidas se quieren generalizar de manera puntual a un área circundante del material donde fue obtenido, ¿no? Digamos, una muestra A tiene una posición X, Y, Z definida en un tipo litológico definido con ciertas características. Entonces, eso no define la información de alrededores. Esas son muestras puntuales que de algún modo tienen que ser estimadas para poder poblar el resto de la información. Es por eso que de repente, si estamos sesgando la simulación o modelo metalúrgico y decir de que eso ya se tiene en el modelo de bloques, en un bloquecito no es así. Y por ahí tenemos que partir, ¿no? Tenemos que poblar la información para ver cuánto de información realmente se tiene. De repente, inclusive con un inverso de la distancia al cuadrado, si las muestras son espacialmente representativas, ¿no? Del entorno en el que está, es bueno, pero para definir espacialmente la representatividad en todo un dominio, de repente es necesario más muestras, ahí es donde se va a mostrar. Donde no podemos decir nosotros ahora que el estudio puede estar un poco cerrado, es probable, pero si no tenemos una manera de correlacionar esas muestras espacialmente para poder definir el comportamiento o poder estimar, no definir, perdón, poder estimar el comportamiento de ese dominio en diferentes partes del yacimiento, no vamos a poder avanzar mucho. Y eso es lo que tenemos que entender. Un dato puntual no es un dato final para el caso del planeamiento. ¿Se puede volcar la información al modelo de bloque? Sí. Se puede utilizar de repente el Gigi, qué sé yo, de repente utilizar una variable dependiente, ¿no? Para hacer una estimación con covarianzas, ¿no? Y poder poblar esa información. Eso sí es lo que nosotros requerimos y tiene que quedar claro tanto para metalurgia, para planeamiento mina y para grade control. Y en el caso práctico, grade control no analiza este tipo de datos. Entonces, debe de, como mencionan, debe de tenerse en cuenta
alguna manera de cómo obtener este dato, ya sea para el mediano, corto o largo plazo, y poder trabajar de una manera más adecuada de lo que se ha trabajado anteriormente. Bueno, pienso yo, a opinión personal, que la mejor manera de obtener información que nos pueda ayudar es una nueva campaña de preparación netamente, que aplique lo que estamos hablando hoy. Sería rescatar lo máximo que se pueda de lo que se tiene y complementarlo con algo nuevo. Que si no lo decimos claro es problema, no vamos a mejorar nuestros procesos. Y tiene que ser un trabajo coordinado entre los procesos. Es importante lo que decía, hay que vender eso, porque nada vale, garbachín, garbachao. Entonces, eso es. Y si no entramos con información de calidad, Claro, puede haber problemas más graves. claramente. Sí. Eso es, señores, hasta ahora. Me queda un poquito más, lo cerramos en un par de minutos, ¿no? Los invito a disfrutar de un rico almuerzo. Al tema de la circulación, cerramos la primera parte con donde hablamos el resultado final de la calibración, en nuestro caso base. ¿Ya? Entonces, la idea ahora es mostrar cuando los resultados se agrupan con las distintas metodologías que nos hicieron llegar. Entonces acá, nuevamente, queda claro de que no existe la muestra promedio, y que siempre vamos a tener variabilidad dentro de las agrupaciones. Aquí esta metodología mayoritaria fueron la nomenclatura que nos hizo llegar en su momento don Helmer. Helmer nos hizo llegar esta nomenclatura y a partir de ella nosotros generamos las distintas simulaciones por litología mayoritaria, como puede denominar. Acá está la agrupación también por litología mayoritaria, pero para el perfil de alimentación fresca al SAC, donde da a entender de que esta tipología de acá, MBL y MZB, son las que agregan el mayor porcentaje de dureza a la muleta. Por el contrario, esta de acá, EGP, no recuerdo la definición de la es por su contraparte la más blanda. Y aquí está el perfil granulométrico de alimentación fresca al SAC, que sale de acá. Esta misma información, pero está distribuida. Una consulta. Sí. En la lámina anterior, ¿cuál es el valor ahí? El mármol y MZB tienen mayor dureza? No. La otra lámina ahí. ¿Qué datos nos está dando ahí? ¿Qué Aquí estamos datos? viendo el perfil de alimentación fresca a la muleta. Cómo impacta cada uno estos tamaños. Estos tamaños en milímetros. Sí, tamaño en milímetros. Ya, del 80% pasante. Ya. Y cómo cada una, por separado, afecta el perfil. ¿Y cómo el tamaño? O sea, ¿cómo usando el tamaño? Porque el eje de las 10 está en tamaño bíblico. ¿Cierto? Ya, pero ¿cuál es la...? Solamente por el tema de que acá, esta al generar tamaño más pequeño, ¿ya? Tiene una menor resistencia al chancado. O sea, se mueve con mayor facilidad, se chanca con mayor facilidad. MBL y la M. Claro, lo que quiere decir es que genera partículas de menor tamaño. Entonces es más grande. Claro. Más grande. MBL y MZB. Sí. O tienen una menor resistencia al chancado. Una menor resistencia al chancado. Lo que pasa es que ese valor está influenciado por el Crusher Index, su resistencia a ser chancado. Y al revés, ¿Qué quiere decir? Al revés, por ejemplo, esta
presenta una mayor resistencia a ser chancado, o sea, las partículas ingresan al chancador y se resiste a ser molidas. ¿Ya? O sea, es una verdad. Sí, es una verdad que no se nos son clasificaciones del ámbito 1 que nos sale por ¿Qué son endoscar? El SCAR es el más, Más reciente. como más resistente. Claro. de izquierda a derecha está la brecha, no buscan de la Último resistente. Esto es más Acá también blanco. existe alta resistencia al chancado. MZ y MZ. Esta es un sólido fresco, por ser fresco ofrece más resistencia. De la misma manera el MZN. Los tóxicos en este caso, por ejemplo, el MDF, que sea el MZB, son los que van a ofrecer más resistencia y que están alterados. Tienen un grado de alteración claro. Entonces existe cierta lógica, se podría decir, Sí. entre los resultados. Claro. Perfecto. Los mismos resultados como distribución de alimentación al molino con sus bandas. Esta es la variabilidad por la cual fue simulado el caso base de la PAM. Es la variabilidad de distribuciones que puede existir a la alimentación, que está dado por cada una de las metodologías de alimentación. Y acá está la gráfica del consumo específico de energía en la molienda SAC, también discriminado por cada una de las litologías. Y aquí existe una rampa, ¿ya? Que es la potencia que se va consumiendo en el molino, ¿ya? Dependiendo de cada una de las litologías que están ingresando a la molienda y la energía que van consumiendo. Los valores que aparecen bajo la recta dan cuenta de del cuello de botella que se genera entre la molienda SAC y la molienda de bola. ¿Sí? Y acá, la horizontal es el límite de procesamiento del circuito, o la máxima potencia que podría tomar el SAC eventualmente. No puede poner más allá que eso. No puede consumir más energía que eso. Entonces, pasos a seguir para capturar la variabilidad. Lo primero es incorporar el efecto de los índices que se medimos con index u otro, ¿ya? A través de la correcta selección de muestras del modelo geológico, generando dominio geometeorológico. Posterior a eso, realizar muestreos de planta que involucren la correa de alimentación a la molienda SAC, actualizar y calibrar el modelo IGS y paso base con información operacional, muestreo y modelo de bloques de dureza, utilizar el IGS calibrado para el pronóstico de la producción. Entonces acá he hecho unos ejemplos. Ya he hecho un ejemplo de minera escondida, donde está la calibración. Esto 1401 significa que es enero de 2014, febrero de 2014, etc., hasta noviembre de 2015. Toda la información que acá solamente se puede apreciar en un gráfico cuenta con las dos fuentes de información. Cuenta con el dato operacional día, cuánta potencia hubo en el día, el solamiento que pasó por el SAC en el día, el P80 del circuito en el día y el promedio SPI del modelo de bloques para el mismo día. Toda esa información se calibró y obviamente se discretizó a nivel mensual para no tener 600 días, no sé cuántos días ¿ya? Está a nivel mensual. Entonces el color azul es el TPH real de la planta. Y el TPH, en la curva en rojo, es el TPH simulado en IGS. ¿Qué se simula? La variable SPI, la variable FON, dando como respuesta el TPH. Cuando, por ejemplo, las curvas, la idea es que se mantenga la tendencia, y cuando las curvas no coinciden exactamente, ahí existe la retroalimentación de la planta, porque dentro del mes o dentro del proceso, el equipo o la planta no operó, por ejemplo, las 24 horas, sino que operó 12 o 8. Se cayó en una bomba, no operaron las dos líneas, operó solo una. Entonces hay un efecto de la operación detrás de la calibración. El simulador solamente va a poder calibrar la operación que se cumplió al 100%, pero no va a identificar cuando la operación no está 100% real.
¿Sí? Otro caso de calibración low process. ¿Ya? Y acá tenemos el análisis de riesgo, que lo dejé para el final, que tiene que ver con poblar los bloques, ¿ya? Con información de SPI y Gombolino. Aquí, por ejemplo, bien somero, ¿ya? Da cuenta de 3 puntos, que son datos reales, o test hechos en el laboratorio, y el resto de los rectángulos que aparecen acá, que en realidad son cubos, ya dan información o los resultantes de algún trabajo geoestadístico para poder poblar con información de SPI y BOI del resto de los bloques. Entonces, cada uno de estos trabajos, o cada uno de estos valores estimados va a representar un valor ya de SPI con una desviación de ese valor. ¿Sí? Porque no puede ser exacto, siempre va a haber una variabilidad o un error asociado o una desviación asociada a la estimación. Entonces, ¿cómo nosotros absorbemos en la simulación la desviación que pueda tener una estimación? Nosotros realizamos este trabajo. Nosotros suponemos de que este valor, por ejemplo, de 46 minutos, que puso usted acá, 60, 63, etc., son resultados estimados, representan el valor real del SPI para ese bloque. ¿Ya? Pero nosotros asumimos que existe un nivel, un grado de confianza que nosotros le podemos dar a ese valor. Entonces nosotros, para poder prever lo que puede ocurrir si es que usted el día de mañana realiza un test justamente en ese punto, es decir, ¿sabe qué? Usted puede haber obtenido en vez de 60 valores que van entre 54 y 66 minutos y simularlos todos. Entonces con eso nosotros le podemos entregar a usted la mejor estimación que podría resultar de simular su modelo de bloque por el valor real, humilla, y la hipótesis de cuánta confianza podemos tener en la estimación realizada y darle un valor más cercano a la realidad. Así nosotros abordamos la simulación del modelo de bloque. Bueno, eso es por lo que quería cerrar esta presentación. Y nada más que agradecerles por su tiempo y por haberme escuchado. Muchas gracias.